Nunca imaginé que el amor pudiera ser tan hermoso y tan cruel al mismo tiempo. Pensé que solo existía en canciones tristes o en novelas exageradas. Pero no, a veces, la vida te lanza a los brazos de alguien que ilumina todo, solo para, luego dejarte caer entre sombras. Y lo peor es cuando no es solo uno, cuando dos almas diferentes te tocan el corazón de formas que no sabes cómo explicar. Mi historia no comienza con una gran tragedia ni con un giro del destino. Comienza con una mirada compartida, un atardecer, una conversación inocente, y de pronto, sin darme cuenta, ya estaba en el centro de una tormenta, entre dos hermanos. Uno, todo ternura y promesas. El otro, fuego y caos. Y llora, rota desde antes de empezar. Siempre pensé que sabría elegir, que el corazón grita cuando está seguro, pero no me gritó, me susurró, me confundió, me empujó de un lado a otro como una hoja en el viento. A veces, amaba con calma, otras veces, con rabia, y así, con cada gesto, cada silencio, cada roce, me fui perdiendo más y más. No fue un juego, no fue capricho, fue real, profundo, incontrolable. Uno me enseñó lo que es sentirse protegida, el otro, lo que es sentir sin freno, y ambos dejaron cicatrices en mí. A veces me pregunto si todo habría sido diferente si me hubiera ido antes, si no hubiera mirado atrás, si hubiera cerrado la puerta a tiempo. Pero no lo hice, me quedé, amé, caí, elegí, y esa elección cambió todo, porque hay decisiones que rompen familias, amistades, futuros, pero también hay decisiones que nos despiertan, que nos obligan a ver quién somos de verdad. Yo tuve que perder para entender. Y esta es la historia de cómo sucedió, la historia de cómo el amor me puso entre dos hermanos, y uno de ellos llevaba una máscara. Nunca imaginé que mi vida cambiara tanto solo por aceptar aquella invitación. Fue una tarde común, de esas en que el calor del verano parece detener el tiempo, cuando conocí a Tomás y Gabriel. Ellos eran hermanos, pero no podrían haber sido más distintos. Uno era la calma, el otro, el incendio, y yo estaba justo en medio, sin saber que mi corazón estaba por dividirse en dos. Tomás fue el primero en acercarse, con una sonrisa tímida y un libro bajo el brazo. Me preguntó si quería sentarme con él bajo el viejo roble de la finca. Hablamos de música, de cine, de cosas que normalmente no comparto con nadie. Su mirada era honesta, y su voz, suave como la brisa, me hizo sentir segura, me hizo reír sin esfuerzo. Pero entonces llegó Gabriel, tarde, como si no quisiera estar ahí, pero con una presencia imposible de ignorar. Su mirada era profunda, casi desafiante. Cuando me dio la mano, sentí una corriente eléctrica recorrerme. No dijo mucho esa primera vez, solo me miró, como si ya supiera algo de mí que ni yo misma conocía. Los días siguientes fueron una mezcla dulce y confusa. Tomás me buscaba con detalles sencillos, flores silvestres, cartas escritas a mano, canciones en su guitarra. Gabriel, en cambio, se aparecía sin previo aviso, con preguntas que me desarmaban y silencios que hablaban más que cualquier poema. Cada uno tenía una forma de llegar a mí, y yo comenzaba a perder el control. Intentaba convencerme de que era solo amistad, que era natural sentirse bien con ellos, pero las mariposas no mienten, y cuando me sorprendía esperando un mensaje, un cruce de miradas, una casualidad, sabía que ya no estaba en terreno seguro. El amor, o algo muy parecido, ya había echado raíces. Mis amigas me advirtieron, me dijeron que era peligroso acercarse tanto a dos personas que compartían la misma sangre. Pero, ¿cómo detener algo que no entiendes? ¿Cómo alejarse de una conexión que no buscaste, pero que te envuelve como un hechizo? En mi ingenuidad, creí que podía manejarlo, que el corazón sabría elegir con sabiduría. Tomás me cuidaba, como a un secreto valioso. Con él, cada momento era tierno, cálido, sincero. Me hablaba de futuro, de estabilidad, de un amor que crece despacio pero firme. Gabriel, en cambio, era un vendaval. Aparecía para sacudirme el alma, para cuestionar lo que sentía, para dejarme temblando con un simple roce. Había noches en que soñaba con Tomás y amanecía pensando en Gabriel. Me sentía culpable, dividida, confundida.
pero no podía evitarlo. Era como si cada uno representara una parte de mí que necesitaba ser escuchada, y yo, perdida en medio de sus mundos opuestos, comenzaba a olvidar quién era yo antes de ellos. Una tarde, mientras caminábamos los tres por el bosque, una conversación cambió todo. Gabriel me miró fijamente y dijo: a veces el que parece más sincero es el que más oculta. Sentí un escalofrío. Tomás guardó silencio, apretando los labios. Por primera vez, sexta una grieta en su calma, y supe que algo se estaba rompiendo. Ese día fue el inicio del laberinto, el momento exacto en que el amor dejó de ser luz y empezó a volverse sombra. No lo sabía entonces, pero ya estaba atrapada, entre dos hermanos, entre dos versiones del amor, y uno de ellos no era lo que decía ser. Después de aquel comentario de Gabriel en el bosque, algo cambió en el aire. Tomás no volvió a ser el mismo. Seguía siendo amable, sí, pero ahora había una sombra en sus ojos que antes no estaba, como si las palabras de su hermano hubieran abierto una herida que llevaba años escondida. Yo intenté no pensar demasiado, pero algo dentro de mí ya estaba inquieto. Tomás comenzó a buscarme con más frecuencia, me llevaba a lugares que conocía desde niña, me hablaba de sus sueños, de sus miedos, de su madre enferma a la que cuidaba en secreto. Me mostró una versión de sí mismo que nadie más conocía, y yo, envuelta en su ternura, empecé a pensar que quizás lo nuestro podía ser real. Era el tipo de hombre que toda madre quiere para su hija: atento, educado, protector. Nunca me levantó la voz, nunca me presionó, me escuchaba incluso cuando no decía nada. A veces, bastaba con su abrazo para calmar mis tormentas internas. Él me miraba como si yo fuera su ancla, su destino, y eso me hacía sentir especial. Pero cada vez que intentaba olvidarme de Gabriel, algo lo traía de vuelta: una canción en la radio, una frase atrevida en mi mente, el eco de su risa entre los árboles. Era imposible borrar su presencia, y aunque me doliera admitirlo, mi corazón se aceleraba más con una mirada de Gabriel que con un poema entero de Tomás. Una noche, Tomás me llevó al lago, hizo un picnic bajo la luz de la luna y me confesó que estaba enamorado de mí. Sus palabras fueron dulces, sinceras, profundas. Me tomó la mano y me prometió cuidarme, protegerme, ser mi refugio, y yo no supe qué responder. Lo miré a los ojos y vi un futuro tranquilo, seguro, pero no ardiente. En ese momento, sentí que lo estaba traicionando, que su amor era limpio, pero yo ya estaba manchada por otro deseo. Apreté sus manos y le agradecí por todo, pero no pude mentirle, no con el corazón enredado en dos direcciones. Él no dijo nada, solo bajó la mirada y me acarició el cabello como quien sabe que está a punto de perder algo que ama. Los días siguientes fueron silenciosos. Tomás se volvió más distante, aunque seguía apareciendo con excusas amables. Yo me aferraba a la idea de que era una fase, de que debía elegir al que había estado desde el principio. Pero el corazón tiene reglas propias, y cuanto más intentaba alejarme del fuego, más me quemaba por dentro. Gabriel, por su parte, parecía saber exactamente lo que pasaba. Me miraba desde lejos, sin decir una palabra, como si esperara que yo diera el primer paso, y yo, terca, me negaba. Me decía a mí misma que Tomás era el indicado, que lo que sentía por Gabriel era solo una fantasía pasajera, pero cada vez era más difícil creerme. Una tarde, al regresar a casa, encontré una carta de Tomás en mi buzón. No estaba firmada, pero reconocí su letra. Me hablaba de una promesa que hizo años atrás, de una deuda que tenía con su hermano, de un secreto que no podía revelarme aún. Al final, me pedía tiempo, y que no confiara demasiado en las apariencias. La carta me dejó helada. ¿Qué promesa? ¿Qué secreto? ¿Qué había entre ellos que yo no sabía? Por primera vez, sentí que el hermano que siempre estuvo ahí, también llevaba algo oculto, y en ese instante, comprendí que no había entrada fácil en este triángulo, solo puertas cerradas, y una llave que aún no sabía a quién pertenecía. No podía dejar de pensar en la carta, la letra temblorosa de Tomás, las palabras elegidas con tanto cuidado, el ruego final de no confiar en las apariencias. Todo me taladraba la mente.
¿Qué estaba intentando protegerme? ¿De quién? ¿De Gabriel? ¿O de sí mismo? La única forma de saberlo era enfrentando el pasado, y ese pasado vivía en la cabaña del lago. Esa cabaña pertenecía a la familia desde hacía generaciones. Siempre me dijeron que estaba abandonada, pero esa noche decidí ir hasta allí. Quería respuestas, quería encontrar cualquier indicio de lo que estaba destruyendo el vínculo entre esos dos hermanos. Crucé el bosque con el corazón acelerado, sosteniendo una linterna y mis dudas como escudos invisibles. La puerta crujió como si llorara al abrirse. El polvo cubría todo, pero había señales de uso reciente: una manta doblada, una taza con restos de café y una foto enmarcada sobre la mesa. Me acerqué temblando. En la imagen estaban Tomás, Gabriel y un niño pequeño que no reconocí. El rostro de Gabriel estaba tachado con una cruz marcada a lápiz. Sentí un escalofrío. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué la imagen estaba manipulada con tanto rencor? Busqué más pistas y encontré un cuaderno de dibujo en una gaveta. Las páginas estaban llenas de bocetos, del mismo niño, de la cabaña, de una figura oscura parada frente al lago. Había miedo en cada trazo, un miedo infantil, pero real. Justo cuando pensaba irme, la puerta se cerró de golpe. Giré con el corazón en la garganta y allí estaba Gabriel, apoyado en el marco, con la mirada clavada en el cuaderno que yo sostenía. No dijo una palabra. Al principio, solo caminó hacia mí, me quitó el cuaderno con suavidad y lo abrazó contra su pecho como si fuera un pedazo de su alma. No debiste venir sola, me dijo con voz baja. Ese niño era yo. Me senté sin aliento. Gabriel comenzó a contarme una historia que parecía de otra vida. Cuando eran pequeños, Tomás lo culpó por un accidente que dejó a su madre en coma. Desde entonces, su padre lo rechazó, lo mandó lejos, y solo regresó años después. Pero las heridas seguían abiertas. Aquella cruz sobre su rostro era obra de Tomás. No podía creerlo. Tomás, el hombre dulce y protector, había marcado el rostro de su hermano como una advertencia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el odio? ¿Por qué esa herida seguía sangrando después de tantos años? Gabriel me miró con una mezcla de dolor y rabia. Me dijo que yo era la única persona en mucho tiempo que lograba hacerlo sentir vivo. Tú no sabes quién es realmente Tomás, me susurró. Y si te enamoras de él, puede ser tu perdición. Me marché de la cabaña esa noche con la cabeza llena de voces, con el corazón dividido, y con una certeza dolorosa: ese triángulo no era solo amoroso, era un campo de batalla entre verdades enterradas, y yo ya no podía escapar. Después de lo que Gabriel me reveló en la cabaña, ya no podía mirar a Tomás con los mismos ojos. Cada sonrisa suya parecía esconder un doble filo. Empecé a dudar de su ternura, a cuestionar sus silencios, sus tiempos, pero al mismo tiempo, me odiaba por hacerlo. ¿Y si Gabriel me había manipulado? ¿Y si todo era parte de un juego cruel? Pasaban los días y yo fingía normalidad. Tomás me escribía cartas cada noche, como si sintiera que estaba perdiéndome poco a poco. Me traía flores, dulces, recuerdos, y cada uno de esos gestos me desgarraba por dentro. ¿Cómo podía un corazón latir por dos personas al mismo tiempo? ¿Cómo podía sentirme traidora incluso cuando no había hecho nada? Intenté mantenerme distante de Gabriel, pero él aparecía en los momentos más inesperados. Nunca buscaba mi cuerpo, buscaba mis pensamientos. Se metía en ellos con una facilidad que me asustaba. Me hablaba con la verdad cruda, sin adornos. Y eso me hacía sentir viva. Con él no había máscaras, o al menos eso creía. Una tarde lluviosa, Tomás me llevó al invernadero de su madre. Me contó historias de su infancia, de cómo solía proteger a Gabriel cuando su padre se enojaba. Me hablaba con ternura, con culpa, como si arrastrara un pecado que aún no se atrevía a confesar. Me tomó las manos y me dijo que su amor por mí era lo único limpio que tenía. Quise creerle, lo juro, pero la voz de Gabriel no salía de mi cabeza. Tú no sabes quién es realmente Tomás. Empecé a observar sus reacciones, sus evasivas, sus gestos, y aunque no tenía pruebas, algo en su mirada me decía que sí, que había más bajo esa superficie de bondad. Por dentro, mi corazón era un campo de guerra.
Gabriel encendía un fuego que me consumía sin piedad, y Tomás ofrecía el agua que me calmaba, pero yo no quería elegir, no todavía, necesitaba descubrir la verdad, necesitaba entender a qué precio venía ese amor que los dos me ofrecían. La tensión entre los hermanos crecía, ya ni se hablaban, se evitaban en la finca, se miraban de reojo, como si el odio estuviera a punto de explotar. Yo me sentía responsable, como si mi presencia hubiera reabierto heridas que nunca sanaron, pero al mismo tiempo, no merecía saber quién eran realmente. Una noche, mientras caminaba sola por el jardín, Gabriel apareció tras los arbustos. No dijo nada, solo se acercó, me miró a los ojos y me besó. Un beso lento, inevitable, como si el mundo se detuviera. Me quedé paralizada, mi cuerpo respondió, pero mi mente gritaba. Cuando abrió los ojos, me dijo: ahora sabes lo que sientes, no huyas más. Corrí hasta mi habitación y lloré en silencio, no por el beso, no por la culpa, sino porque, por primera vez, me sentí viva y perdida al mismo tiempo, y en lo profundo de mi alma, supe que el silencio ya no podía sostener este amor dividido. Amanecí con el corazón acelerado y la conciencia hecha trizas. El beso de Gabriel había sido como un disparo en medio de una calma frágil. Una parte de mí lo deseaba desde hacía tiempo, otra se odiaba por haberlo permitido. ¿Cómo podía mirar a Tomás a los ojos después de eso? ¿Cómo podía seguir fingiendo que todo estaba bien? Desayunamos juntos en la terraza como si nada hubiera pasado. Tomás me sirvió el té con esa ternura silenciosa que lo caracterizaba, mientras yo sostenía la taza con manos temblorosas. Él hablaba de flores, de planes, de cosas pequeñas, y yo solo pensaba en lo que acababa de destruir. Me sentía como una impostora en un teatro que ya no podía sostener. Al mediodía, Tomás me invitó a un paseo a caballo. Acepté por impulso, tal vez por culpa. Mientras cabalgábamos entre los álamos, me habló de un futuro conmigo. Dijo que había comprado un terreno, que quería construir una casa para los dos. Cada palabra era un puñal más profundo. Me sentía asfixiada por la bondad que no merecía. En un momento, detuvo el caballo, bajó y se arrodilló frente a mí. Sacó un pequeño anillo de plata y, con una voz quebrada, me pidió que fuera su esposa. Todo se detuvo, el viento, el bosque, mi respiración. Vi el amor en sus ojos, y también el miedo. Él ya sabía, lo sentía. Me temblaron los labios cuando dije que no. ¿Hay alguien más?, preguntó en un susurro. No pude responder, solo bajé la mirada. Su silencio fue más desgarrador que cualquier grito. Se levantó, guardó el anillo sin decir nada y caminó hacia el bosque. Su espalda parecía más frágil que nunca, y yo me quedé sola, temblando sobre el caballo, sabiendo que había cruzado una línea sin retorno. Esa misma noche, Gabriel apareció en mi puerta. Le abrí sin decir palabra, me abrazó sin pedirme explicaciones. No hubo besos, no hubo promesas, solo una conexión silenciosa entre dos almas rotas. Me quedé dormida en sus brazos, pero desperté sintiéndome culpable, no por lo que había hecho, sino por lo que había provocado. Tomás desapareció por días. Nadie sabía dónde estaba. Su ausencia era como una grieta en la finca. Todo se volvió gris. Gabriel intentaba no presionarme, pero yo veía la angustia en sus ojos. Él también lo amaba, a su manera. Ambos eran parte del otro, como luz y sombra. Y ahora, por mi culpa, estaban más distantes que nunca. Cuando Tomás regresó, no era el mismo. Su mirada era fría, calculadora. No me dijo una sola palabra. Se encerró en la biblioteca y no salió en todo el día. Gabriel intentó hablar con él, pero salieron gritos, golpes, puertas cerradas, y entonces supe que no solo había roto un corazón, había roto una historia, una familia. Mi decisión había sido inevitable, mi amor, sincero, pero el precio estaba siendo más alto de lo que alguna vez imaginé. Después del rechazo, la casa se volvió un campo de ruinas silenciosas. Tomás no volvió a dirigirme la palabra, y Gabriel ya no me tocaba con la misma seguridad. El amor que alguna vez fue fuego ahora era ceniza que se metía en los ojos y dolía al respirar. Yo caminaba entre ambos como un fantasma, deseando desaparecer.
Cada rincón de la finca se había vuelto una herida abierta. La biblioteca donde Tomás solía leerme, el invernadero donde compartimos sueños, la cabaña donde descubrí el secreto, todo me hablaba de lo que perdí. Intenté escribir una carta, una despedida, pero las palabras me traicionaban como yo los había traicionado a ellos. Una madrugada, mientras el mundo dormía, hice mi maleta, metí solo lo necesario y salí sin hacer ruido. No quería explicaciones ni lágrimas. No quería enfrentar esa mirada rota de Tomás, ni ese amor contenido de Gabriel. Solo quería huir de la culpa, de la memoria, de mí misma. La finca quedó atrás, envuelta en niebla. Caminé por la carretera con el amanecer rompiendo el cielo. Cada paso me alejaba de los dos hombres que marcaron mi vida para siempre. Sabía que ninguno me seguiría. Ambos estaban demasiado heridos. Uno por perderme, el otro por haberme tenido, y yo, por haber amado demasiado, y al mismo tiempo, demasiado mal. Encontré refugio en un pueblo pequeño. Alquilé una habitación sobre una panadería y empecé a trabajar como asistente en una biblioteca. Allí nadie conocía mi historia, nadie sabía que mi corazón estaba dividido en dos nombres. Leía para olvidar, escribía para sobrevivir, pero el silencio no curaba, solo escondía. Cada noche, soñaba con la finca, con los caballos, con las cartas de Tomás, con el beso de Gabriel. Soñaba con caminos no tomados, con palabras no dichas. Me despertaba con lágrimas en la almohada y un vacío que ningún libro podía llenar. No sabía si había tomado la decisión correcta, solo sabía que no podía quedarme. Pasaron semanas sin noticias, hasta que un día, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra de Gabriel. Me decía que Tomás se había ido, que vendió su parte de la finca y se marchó sin dejar dirección, que lo último que dijo fue, dile que la perdono, pero no puedo verla más. Lloré como nunca antes. Gabriel también me decía que no me buscaba, que no me exigía nada, solo quería que supiera que estaba bien, que había comenzado a sanar, aunque costara, que, si algún día volvía, él estaría allí, no como un amante, no como un salvador, solo como alguien que también dolía, y aún me amaba. La carta me rompió y me sostuvo al mismo tiempo. Por fin entendí que el amor verdadero no siempre termina con finales felices. A veces, termina con respeto, con distancia, con cicatrices compartidas. Y aunque no sabía si regresaría, sentí que, por primera vez, mi alma empezaba a respirar. Porque a veces, para reconstruirse, hay que irse sin mirar atrás. Pasaron meses desde que dejé la finca. Aprendí a vivir con el silencio, a convivir con mi sombra. Pero cada día, al cerrar la biblioteca, sentía una punzada en el pecho. Era como si mi alma esperara algo, o a alguien. A veces imaginaba que, al girar una esquina, me encontraría con Tomás o Gabriel. Pero nunca pasaba. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba libros donados, encontré una vieja caja de madera con sobres amarillentos. Eran cartas sin abrir, extraviadas, olvidadas. De pronto pensé en las mías, las que nunca envié, las que escribí en mi mente y guardé en el fondo del corazón. Decidí sentarme esa noche y escribirlas, una por uno. La primera fue para Tomás. Le hablé de la culpa, del amor real que sentí por él, aunque no fuera suficiente. Le conté cómo cada flor que me regaló aún florecía en mi memoria. Le pedí perdón por herirlo, y le agradecí por enseñarme lo que es ser amado sin condiciones. Fue la carta más difícil de todas. La segunda fue para Gabriel. Le hablé del deseo, del fuego, de las dudas. Le conté cómo su beso me despertó de una vida dormida. Le agradecí por no exigir, por esperar, por entender. Le pedí perdón por haber llegado a él con un corazón ya herido, y le dije que, en silencio, aún lo sentía cerca. La tercera fue para mí misma, para esa mujer que se dividió, que se culpó, que se escondió del amor y de la verdad. Me perdoné, me abracé con palabras, me prometí que algún día volvería a mirar atrás sin dolor, que las decisiones no eran errores, sino caminos, que amar a dos personas no me hacía débil, solo humana. Guardé las cartas en un cajón, sin intención de enviarlas, pero el destino, siempre curioso, tenía otros planes. Una semana después,
recibí un paquete sin remitente. Dentro había una libreta, la misma que Tomás usaba para escribir sus canciones. En la primera página, su letra firme: si estás leyendo esto, es porque ya puedo recordarte sin romperme. No supe cómo había conseguido mi dirección, ni cómo sabía que necesitaba leer eso justo en ese momento. Solo sé que lloré, que abracé esa libreta como si fuera su voz, y supe que, quizás, no todo estaba perdido, que el amor verdadero no siempre exige presencia. A veces, basta con saber que sigue vivo en algún lugar. Unos días después, Gabriel me llamó. Su voz era la misma, pero más serena. Me dijo que volvería a la finca, que la quería reconstruir, que quería empezar de nuevo, solo, si era necesario. No me pidió nada, solo me dijo que me extrañaba, y colgó. Esa noche, fui al cajón, saqué las cartas, y por primera vez, pensé en enviarlas. La decisión de regresar a la finca me persiguió por días. Cada carta que releía, cada palabra que recordaba, me empujaba a cerrar el círculo que había quedado abierto. No quería una historia inconclusa, no quería seguir huyendo de lo que una vez me hizo sentir viva. Así que empaqué mis cosas, y volví. Llegué un día nublado, con el cielo cargado de promesas no dichas. La finca seguía en pie, pero distinta. Había silencio, pero no el mismo. Las flores del invernadero volvían a crecer. El roble, donde solíamos sentarnos, aún resistía, y frente a la cabaña del lago, estaba Gabriel, parado bajo la lluvia, como si hubiera estado esperándome desde siempre. No dije nada, él tampoco. Caminé hacia él, sintiendo cada gota, como un latido. Cuando estuve frente a sus ojos, saqué de mi bolso las cartas, se las entregué sin palabras. Gabriel las sostuvo con manos temblorosas, como si contuvieran un pedazo del pasado que aún ardía, y entonces, con voz rota, me preguntó: ¿todavía me amas? No respondí, solo lo abracé, un abrazo largo, sincero, lleno de todo lo que no pudimos decir. La lluvia nos cubría, pero no importaba, porque ahí, en ese momento, elegí, no al más dulce, ni al más correcto, elegí al que conocía mis sombras, al que me amó rota, confusa, humana. Elegí al que también se había equivocado, pero me perdonó. Pasamos esa noche hablando de todo, del pasado, de Tomás, del futuro. Gabriel me contó que su hermano había encontrado paz en otra ciudad, que había empezado a componer canciones. Otra vez, me mostró una carta que Tomás le dejó: si ella vuelve, no la dejes ir. Los dos merecen ser felices, aunque no sea conmigo. Lloramos juntos, por lo que fue, por lo que no será, y luego nos reímos, porque sabíamos que aún quedaba mucho por reconstruir. No era un final perfecto, era un comienzo nuevo, más real, más maduro, sin promesas vacías, solo con la certeza de que, esta vez, nos elegiríamos con los ojos abiertos. Los días pasaron lentos, hermosos. Recuperamos la finca, el jardín, nuestras voces. A veces, hablábamos de Tomás con cariño, a veces, en silencio, lo extrañábamos, pero sabíamos que su ausencia era también parte de nuestro amor, porque sin él, no nos habríamos encontrado. Y así, bajo la lluvia, elegí un camino, no el más fácil, pero sí el más verdadero, porque a veces, el amor llega dividido, y solo cuando dejamos de huir, entendemos a quien realmente pertenece nuestro corazón. El tiempo pasó, pero aún guardo en mí cada palabra, cada mirada, cada lágrima que compartimos. No me arrepiento de haber amado a los dos. Me arrepiento, tal vez, de no haber sabido cómo hacerlo sin causar daño. Pero incluso de los errores, nace la verdad, y en mi verdad, descubrí el amor en su forma más cruda y más pura. A veces, amar no significa quedarse. A veces, amar es soltar, dejar ir, respetar el silencio del otro. Tomás me enseñó eso, me mostró que el amor también puede ser despedida, que hay adioses que no significan abandono, sino madurez. Y gracias a él, aprendí a mirar atrás, sin dolor, solo con gratitud. Gabriel fue el incendio que me despertó, la piel que me hizo temblar, la voz que me llamó desde lo más profundo. Con él, el amor fue arriesgado, libre, imperfecto, pero real, y aunque tardamos en encontrarnos, de verdad, lo hicimos.
cuando ya no había máscaras, cuando solo quedaba la esencia. Ahí nos elegimos de nuevo. Ahora sé que el corazón puede amar en direcciones opuestas, que no todo lo que brilla es destino, y no todo lo que arde es destrucción. A veces, necesitamos vivir el caos para encontrar la calma. A veces, el amor correcto llega después del amor equivocado, y en mi caso, ambos fueron parte de mi historia. He vuelto a escribir, a amar despacio, sin miedo. La finca volvió a florecer, y con ella, nuestras cicatrices también encontraron sol. Todavía hay días en que pienso en lo que perdimos, pero también en lo que ganamos, porque aunque esta historia empezó con confusión y dolor, terminó con una elección consciente, profunda y llena de verdad. Y si hoy te cuento todo esto, es porque creo que nadie debería tener miedo de amar, ni siquiera cuando duele, ni siquiera cuando divide, porque el verdadero amor no exige perfección, solo que te atrevas a sentir, aunque tengas que enfrentar todo lo que eso revele.